Vámonos. Ya, si no hay lista, ya no hay lista. Gracias. Dalila Escobar, de Proceso. Presidente, primero preguntarle sobre lo que ayer informaban en torno a la protección de algunos candidatos. Si bien ya aclaraban que a la Federación le corresponde los que van por cargos de elección a nivel nacional, sin embargo, lo que ha sucedido en anteriores elecciones, la más reciente en 2021, en torno a lo que ha sucedido con el número de asesinatos que se dieron a candidatos en general, pues de todos los partidos, si hicieron antes un informe, si existe un informe, un análisis sobre lo que sucedió, cuáles fueron las causas que se dieron para que se dieran el número de asesinatos que se presentó, si tienen el número en total de cuántos fueron, si basados en este análisis que hubo en las elecciones, pues que arrojaron investigaciones en torno al origen, es decir, si en efecto hubo vinculación de grupos criminales, sobre todo como se ha mencionado y desde anteriormente y de forma constante, que en los municipios pues muchas veces los grupos del crimen son los que imponen a las autoridades y en regiones sobre todo locales. Preguntarle si se hizo este análisis, qué se arrojó y sobre todo saber si ustedes se pudo comprender si se podían evitar este tipo de asesinatos y si en el actual proceso electoral se puede dar pues este panorama. Sí, se está trabajando en eso. Como los martes, cada 15 días se está informando sobre seguridad, le vamos a pedir a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela, que trate este tema, aunque nosotros diariamente lo atendemos, todos los días, más en estos 3 meses estamos ocupados viendo este asunto y que Rosa Isela les informe cada 15 días. Y si también responderían a los señalamientos de que en los últimos tiempos, o si usted tiene otra información, se han presentado las elecciones pues más violentas por el tema de la imposición de los grupos criminales, principalmente en las regiones pues más locales. Sí, sí, que Rosa Isela les informe, porque si no caemos en conjeturas y en lo especulativo. Y ya vimos cómo están la mayoría de los medios, y con todo respeto el proceso, que yo no tengo oportunidad pues de verlo, pero ayer, antier, me mostraron las 3 últimas portadas del proceso. La última es sobre el tema electoral, precisamente sí, con la contabilización del número de asesinatos. Pero todas en contra de nosotros. O sea, pero están peor que el siempre. Presidente. Sí, pero digo, no hay ningún problema, o sea, hay libertad plena. En este sentido, hablando de los grupos criminales, de la cuestión electoral, bueno, de los procesos electorales anteriores, actuales, si se tuvo también conocimiento, si se habló del tema de un video que surgió en las últimas horas en el que un grupo criminal habla de deslindes en torno a ciertos ataques, también el asunto de que aclaran que pues no se dio dinero a campañas electorales de usted por parte del grupo criminal. Si tuvo oportunidad de saber de este video, ¿qué se abordó y qué opina? Sí, supe, pero no escuché, no lo vi. Sí. Mire, en estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida y hay mucho amarillismo, muchísimo. Si de por sí la mayoría de los medios de manipulación son sensacionalistas, amarillistas, ahora, bueno, miren la recomendación del ex canciller
Es increíble el nivel político. De llegar a plantear esto públicamente y luego dicen que no hay libertades. ¿Ustedes creen que así se expresaban antes? ¿Que Televisa iba a permitir que los comentaristas hablaran de esa manera? Jamás, jamás. Ya había dicho algo parecido, incluso hasta más fuerte, Castañeda, en una campaña, creo que en el 18, contra mí, o en el no, creo que en el 2006, que dijo que había que desaparecerme. ¿Cómo? De cualquier modo. Había que hacerme a un lado, de cualquier modo, exactamente. Pero no lo dijo en televisión, parece que fue una entrevista en un periódico. Imagínense, en una televisora, además televisión abierta, decir esto. Es signo, ¿no?, de descomposición, de decadencia, de mucho enojo. Sí, sí, de que sí, pero ya lo había dicho, de que en el fraude del 2006 él había participado y que lo había hecho como buen mexicano, como patriota, porque yo era un peligro para México. O sea, algo así. Ahora dijo de que lo había hecho, pero legalmente, por México y de conformidad con la ley. Porque ya saben ustedes que la ley es la ley, ¿no? Para los hipócritas, desde luego. La ley es la ley. Aquí están los demócratas, ¿sí?, los defensores de la ley. Entonces eso es lo que te puedo. Sí, tendrá oportunidad, vería el video, porque habla directamente de las acusaciones y de las entrevistas que se dieron a medios en torno al No, es que, financiamiento, ¿no? ¿qué voy yo a estar aclarándole? O sea, a Loret de Mola. Si Loret de Mola es uno de los periodistas más corruptos del país. Ya, díganme ustedes, bueno, de todos los que están aquí, ¿quién tiene un departamento en la calle rebautizada Carlos Salinas de Gortari, que antes llevaba el nombre del gran poeta Rubén Darío? ¿Quién tiene un departamento? A ver, que levante la mano. ¿Qué voy a andar yo contestándole al que hacía montajes en Televisa con García Luna, el que inventó en complicidad con mandos
de la Secretaría de Marina, lo de la niña Frida, cuando el temblor, Frida Sofía. Entonces, si me meto a eso, pues no termino, me engancho. Eso es lo que quisieran. Bueno, me referí un poco más bien al video que surgió por parte del grupo. Sí, pero es por eso. Eso es lo que yo te respondo. ¿Sí? Lo que yo te diga, el proceso va a manejarlo en mi contra. Todo lo que yo te diga, lo que yo te pueda contestar, porque es muy lamentable la involución en términos periodísticos del proceso. Un poco, Don Julio estaría desconcertado y muy molesto, pero lo quise tanto que ya no quiero, o sea, lo tengo que hacer porque es un exceso. Además, deberían de cuidar ese legado. Bien, presidente, un poco por la difusión que se había dado. En el tema de las declaraciones que dio hace unos días en torno al ministro Arturo Saldívar, han surgido algunas, no nada más reacciones como tal, ya algunas acciones. Hay legisladoras que han interpuesto ya denuncias ante la Fiscalía General de la República. Antes de eso, el primero fue un abogado que lo hizo ante la Suprema Corte, eso ya dependerá de la Corte, por los dichos de hace unos días en torno a que se intervenía respetuosamente para atender algunos temas. Si bien usted ha mencionado que esos temas tienen que ver con el cuidado al Estado, con casos de Estado, también uno de los cuestionamientos ha sido si se intervino, por ejemplo, en casos de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, por dar un ejemplo. Hubo otras reacciones también, eso por mencionar una cosa, hubo otras reacciones también de los propios ministros. La ministra Norma Piña lo que mencionó en un discurso un par de días después fue que no se debe confundir la colaboración con la subordinación. Por ejemplo, Luis María Aguilar también menciona que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o la ley, será mandadero de alguien, pero no será realmente juzgador. Se pide, en fin, toda una serie de situaciones al respecto, comparecencia, etcétera. ¿Qué responde ante esta situación? Y si tiene que ver con este tipo de temas, lo que ellos dicen es con el asunto, por ejemplo, del aeropuerto. ¿Qué respuesta les da? Eso sí calienta. No, eso sí, vale la pena responderlo, porque es muy importante aclararlo, porque ayuda. Miren, llevábamos muy buena relación con el presidente de la Corte, respetuosa, porque ni él ni yo somos súbditos o vasallos. Él es un hombre libre y yo también. Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido. Y esto también va para los jóvenes. Si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante, para poder tener autoridad política. Entonces, lo que sucedía cuando estaba el ministro
presidente Saldívar es que había muy buena relación y había cooperación en casos que considerábamos fundamentales. Les diría que me acuerdo de uno, porque fueron muy pocos. Me acuerdo de Ayotzinapa, nada más, pero ni siquiera le pedimos que interviniera ante el juez o la jueza, sino nada más me reuní con él y con el fiscal porque recibí un informe donde se acusaba al exprocurador y a militares y había que tomar una decisión. Y platiqué con ellos, les mostré el informe y les pedí que se actuara, que eso era lo que yo consideraba más adecuado. Tan fue importante esa reunión que a partir de ahí se produjo una rebelión en la Fiscalía y se descubrió que el fiscal especial de Ayotzinapa y los asesores supuestos defensores de derechos humanos no querían que se actuara en contra del procurador, porque tenían acuerdos. Ya después, y aquí platico algo de eso en el libro, cuento algo en el libro, pero luego he encontrado cosas en donde el que estaba de secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este señor Álvarez y Casa, desde el principio intervino en el caso de Ayotzinapa, pero además desde el principio se reunieron con el presidente Peña y todo eso ni siquiera se lo comentaron a los padres que tuvieron esas reuniones. Y lo peor fue que ellos promovieron un amparo para que quedaran libres bajo el supuesto de que habían sido torturados muchos de los que habían intervenido en la desaparición de los jóvenes. Entonces, ese caso lo planteamos básicamente y le tenía yo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asistía yo a su informe porque hablaba en contra de la corrupción, del nepotismo en la Corte y en el Poder Judicial en general, cosa que ya no hace la actual presidenta. Al contrario, contrató a gente de García Luna para trabajar en la Corte y los jueces, sin ningún tipo de control, hacen lo que les da la gana, pero no solo los jueces, los ministros violan la Constitución. Entonces, es una relación completamente distinta. Ese señor Aguilar, al que haces tú
mención, fue el que guardó casi un año el expediente sobre el pago de impuestos de Salinas Pliego. Casi un año, cosa que no va a suceder ahora, espero, porque ya en el tribunal van a resolver. O sea, creo en uno de los tribunales tienen que resolver sobre este asunto de los impuestos. Y es un asunto legal, no es un asunto personal, es lo que resuelvan los magistrados de ese tribunal en el caso de los impuestos que, según el SAT, debe de pagar Salinas Pliego, y según él no tiene que pagar nada. ¿Hay un precedente que indica que sí? Pero hay que esperarnos a que eso resuelva, y nos faltan 6 meses para que se resuelva este asunto. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, básicamente. ¿No tendría nada que temer entonces el ministro Saldívar en torno a estas denuncias? No, para nada, nada. Él ha actuado con rectitud siempre, ¿sí? Nada más que no se quiso plegar, no se quiso someter, como lo hicieron los otros ministros, a la mafia del poder económico y del poder político. Con la modificación de hace un tiempo que se buscaba hacer para cambiar el periodo en el que él estuviera al frente de la Corte, que usted mencionaba que no había una mejor opción que él para que continuara hasta el final de su sexenio, esa fue la razón por la que usted en un principio decía que no pensaba en una reforma al Poder Judicial, y ya en últimas fechas sí. Ese fue el punto, que no se lograra la ampliación del periodo de Saldívar, que no calculó para evitar que avanzar. No. Es que yo sabía, como todos los ciudadanos, o la mayoría, de que ese poder está podrido, predomina la corrupción. Hay excepciones, pues, en jueces, magistrados, en ministros, hay excepciones. Y que la mejor manera de hacerlo era que, si a mí me tocaba proponer a ministros ternas, que lo hiciéramos. Pero tampoco se logró. Pero resultó que nos traicionaron, se fueron con el bloque conservador, con los oligarcas, 2 de los que nosotros propusimos. Y entonces ya no teníamos posibilidad de tener, cuando menos, para impedir todas estas barbaridades que han hecho de cancelar leyes, pasando por encima de el Poder Legislativo, cancelar leyes autorizadas por los diputados y por los senadores. Presidente, perdón, es que aquí afuera están los padres normalistas de Ayotzinapa, sí. Están intentando entrar, han mencionado que, bueno, ya entraron, que rompieron o algo así con las puertas. ¿Cuál es después de 3 días de plantón, mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre? ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. Usted directamente. Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, ¿sí?, en el mejor de los casos política, ¿sí?, muy de confrontación,
en contra nuestra. O sea, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. Se lo preguntaba porque, bueno, usted ha mencionado que ha tomado las riendas de la investigación, Sí. y que de hecho usted buscaba una reunión Sí. con ellos. ¿Por qué no se da ahora que pues, la están solicitando desde hace días? Sí, porque todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. ¿Cuándo podría ser que pudieran Pues dar avance? yo calculo que en unos 15, 20 días más. Quiero tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos. Y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, ¿sí? La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del PRO y de otras organizaciones, y cómo están vinculados con Álvarez y Casa y con la OEA, y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. ¿Mande? Sí, y politiquero. Las O sea, acciones. es lamentable, muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se los prohibieron los abogados. El argumento es que decían que lo que busca el gobierno era dividirlos, que por esa razón no lo estaban haciendo. No, para nada. Nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Pero ya esto ya es otra cosa. Ya, claro, esto ya tiene otros propósitos. Aún con estas acciones, de todas maneras, se piensa recibir a los padres. De todas maneras. Y aunque asistan también los asesores legales. Sí, de todas maneras, pero quiero tener más elementos. Además, como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, pero no que les queremos dar información porque ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron
en la desaparición de los jóvenes. Pero las madres, los padres, pues también están interesados en saber dónde están sus hijos. Sí, sí, ¿Por qué pero se sumarían al retraso de la sí, investigación? pero no permiten que yo hable con los padres y con las madres. Si ellos estuvieran, sí, pero no. No. Son abogados y son estudiantes de la normal de Ayotzinapa. La mayoría. Sí. Pero, o sea, No, me reuniré con todos en su momento y desde luego con los padres, sin ningún problema. pero usted, lo que el reporte que tienen es que en la manifestación en el plantón la mayoría no son los padres, las madres, es lo que usted está mencionando. Sí, que ya es un movimiento en contra de nosotros, ¿sí? Que se llevan como una semana que fueron a Gobernación, Sí. ¿sí? Y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación, o sea, clarísimo. Y entonces nosotros pues no vamos a caer en ninguna provocación. En caso de que escale este tipo de acciones, No va a escalar. jornadas. No, es que lo que quisieran era que quisieran que nosotros, ¿sí?, respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. Sí, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Pero lo que quieren es provocar. Porque pues se considera que no es tan indispensable. Ahora que viene la marcha, porque ahí se infiltran del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros, ¿sí?, y piedras, y hay que buscar que no se dañe pues el recinto. Sí, por ejemplo, eso, pero no le hace, o sea, no le hace, porque ellos lo que quisieran es que salga la policía, ¿sí?, los enfrente. No. ¿Está usted seguro en Palacio Nacional? Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Precisamente sobre y tengo mi conciencia tranquila. Presidente, justo de lo que estaba hablando ahorita, ya viene la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la última que le tocará pues en el sexenio. Preguntarle a lo largo de estos años de este sexenio, ¿cómo ha usted entendido a este movimiento? ¿Si ha cambiado su percepción en torno a la idea de las diferencias entre homicidios, feminicidios, las investigaciones con perspectiva de género, el origen de las formas de violencias en contra de las mujeres? Una de las grandes deudas que se tiene, pues es las diferentes formas, una de ellas, bueno, pues tiene que ver con la trata que se da no nada más en México, a nivel mundial. Quiero preguntarle en primera instancia, ¿cómo ha percibido usted este movimiento a lo largo del tiempo? ¿Si ha cambiado su percepción Yo y cómo? nada más le puedo decir 3 cosas que me siento muy orgulloso. Uno, que en este gobierno se redujo la pobreza de hombres y de mujeres. Y si lo analizamos a detalle, fueron más beneficiadas las mujeres. Por la cantidad en la población, porque Sí, somos más. Sí, pero eso me siento muy orgulloso, que millones de mujeres salieron de la pobreza. Número 2, que no ha habido en la historia de México un gobierno con tantas mujeres
en el servicio público. Ninguno en la historia. Y número 3, que me siento muy orgulloso, que va a ser una mujer la próxima presidenta de México, a la que le voy a entregar la banda presidencial. Ahora sí, ya vámonos a desayunar. Presidente, pero sobre las formas, el origen de las formas de violencia, el hecho de que llegue una mujer, lo que han dicho las colectivas no, es que si no nos vamos a llevar aquí. No necesariamente. Sí, ya te dije que todo lo que yo te responda en proceso va a ser usado en mi contra. O sea, es que lo de proceso me hace recordar lo que hacían los ministerios públicos antes, cuando nos juzgaban. Que diga como lo es, que actúa como un alborotador del pueblo, que diga como lo es, que es un rojillo. Así están. O sea, si la ensarto, pierdo. Y si no la ensarto, perdí. O sea, toda la revista Proceso está en contra de nosotros. Muy lamentable, pero muy lamentable. No hay un periodismo profesional, ético, plural, independiente. Sí es independiente del pueblo.